Es así, hermano, como vamos instruyéndonos en el Señor con himnos, con estudios que nuestros hermanos nos están compartiendo, porque todo es bueno delante del Señor, ya sea con algunos versículos, con algunos comentarios, pero que todos sean para el Señor. Ahora, hermanos, nos toca prepararnos. Sobre todo, hermanos, vamos a ver cómo preparar nuestro corazón para nuestro Dios. Porque, hermanos, aquí vamos a ver un ejemplo de los agricultores. Nuestro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Alcides, es muy experto en la materia, en la agricultura. Todos sabemos, hermanos, que para hacer una siembra, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Hay que preparar el terreno, ¿no es así? Ahora, luego que el terreno está preparado, ¿qué cosa hay que hacer? Escoger las semillas, ¿o no? No lo vamos a echar cualquier semilla al terreno, ¿no? Ya, son dos. De una vez que te escogido la semilla, ¿qué pasa? Se siembra. Luego que ya está sembrado, ¿qué se hace? A ver. Hay que regarlo, porque ¿cómo vamos a cultivar si todavía estamos sembrando? ¿No es? Ahí hay que ver esos pasos, hermanos, mírenme. Ahora ya hay unos pasos, ya hemos visto, hemos preparado el terreno, hemos escogido la semilla, lo hemos sembrado, lo hemos regado, y de ahí ya viene el abono, viene el crecimiento, viene el barbecho, como lo llamamos, o el cultivo, ¿no? ¿Ve? Así es, hermano, igualito nuestro corazón. Si nosotros no sabemos preparar nuestro corazón para con Dios, de nada nos vale. Un ejemplo, miren, hermano, del sacerdote Esdras, porque Esdras era un sacerdote. ¿Qué es lo que hacía él antes de hacer su preparación, digamos, para ofrecer a Dios? ¿Qué es lo que hacía? Miren, ve, libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren, hermanos, él era un sacerdote. A pesar de eso, miren, él había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir, dicen, los preceptos de Dios, y no para guardarlo, no para tenerlo ahí bajo 7 llaves, sino para enseñar al pueblo. Tan es así, hermano, que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Por eso ya hemos visto el primer ejemplo del agricultor. Para que tenga buenos frutos, buenas cosechas, hay que preparar bien el terreno. Así también nosotros, hermanos, como creyentes que somos, tenemos que preparar nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está henchido de maldad, está lleno de iniquidad, está sucio o contaminado de muchas cosas malas, entonces no vamos a poder recibir lo que Dios nos quiere dar a mostrar. ¿Ve? Ahora, hermanos, preparar significa poner algo de la manera adecuada para cualquier cosa, o sea, prepararlo de una manera adecuada para que pueda hacerse esas cosas. Otro ejemplo, las amas de casa, cuando van a hacer sus alimentos,
¿Qué es lo que hacen primero? Prenden la estufa y de ahí ponen su olla y luego ¿qué? El aderezo, ¿no? Y muchas cosas más. Es igualito, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Todo va compaginando ahí, ¿ve? Es un eslabón, es una cadena. ¿Perdón? ¿Cómo preparar nuestro corazón para con Dios? ¿Ve? Entonces, hermanos, los ejemplos son muy verídicos, tanto en la cosa de Dios como en las cosas materiales. ¿Ve? Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver, nos hace una comparación. Miren, ve, libro de San Mateo, capítulo 13, versos 18 al 23. Mateo, capítulo 18, capítulo 13, versos 18 al 23. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo, hermanos? El adversario. Ahora, este es el que fue sembrado junto al camino. El 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, con alegría, con regocijo. Pero ¿qué pasa? 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vaya entendiendo, hermanos, ¿no? El 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23. Ahora viene lo mejor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Miren, hermanos, es una palabra muy bonita. A veces, hermanos, quizás no en todos, cuando nos predicaron la palabra de Dios, la palabra, el evangelio de Dios, mucho quizás lo recibimos con gran gozo, con simpatía, ¿no? Amablemente. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vivíamos en el mundo, como nosotros estábamos más para la carne que para la cosa de Dios, lo recibimos, pero ahí mismo nos olvidamos, se desvanece. Ese es el primero, se desvanece prácticamente porque no nos interesó, un ratito lo escuchamos y listo, ahí fue todo. Ahora, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Eso es lo que pasa en muchos. A veces nos abren sus puertas algunas personas, nos oyen, nos escuchan, están atentos, nos recibe con gozo la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Como el mal está ahí, está hincándonos, no lo deja que siga con la palabra de Dios, no lo deja. ¿Qué es lo que pasa? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo poco que pudo captar, lo poco que pudo escuchar, esa esencia, prácticamente el malo lo arrebató, lo opacó, lo turbó su mente y lo confundió.
Ahora, ¿qué dice? Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ve? Es como el ejemplo también que hace que los que son sembrados junto al camino, la semilla, ¿no? Vienen las aves, se lo comen y listo. Todo fue nada. Ahora, el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El que es sembrado, hermanos, con muchas dificultades, con muchos tropiezos, con muchos obstáculos, oye la palabra, lo escucha, a pesar de los obstáculos que hay, lo escucha. Pero ¿qué pasa? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Nosotros hemos visto, hermanos, o los agricultores nuevamente, que si nosotros sembramos entre las piedras, va a brotar, pero no va a tener raíces, porque ahí mismo se va a secar. ¿Por qué? Porque no hay tierra. Esa tierra es lo que lo alimenta, lo que lo hace productible. ¿Ve? Ahora, el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con los 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Prácticamente esa palabra que nosotros escuchábamos, todo fue fugaz. Un momento estábamos bien y nos olvidamos, todo se fue en nada, todo que no es nada, todo desapareció, digamos. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. A veces, hermanos, hay muchos que a veces permanecemos un tiempo en la palabra de Dios, pero ¿qué pasa cuando hay los rumores, digamos, de las aflicciones, los rumores de los vituperios que el cristiano tiene que recibir? ¿Qué es lo que pasa? De un momento a otro tropezamos y todo quedó en nada. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay muchos que recibimos la palabra con gozo, con alegría, ya estamos ahí. Somos colaboradores pendientes en todo en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que nuestro corazón todavía está pegado a las riquezas. Todavía está ligado a los bienes terrenales. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros recibimos la palabra muy amablemente, estamos afanosos, permanecemos 1, 2, 3 años, somos colaboradores en todo, pero ¿qué pasa? Nuestra mente, nuestro corazón todavía está pensando en las cosas que poseemos, en las riquezas todavía. Esos son los que nos ahogan, esos son los que nos retiran, hacen que nos enfriemos de la cosa de Dios. Y si no es la riqueza, es la necesidad que a veces padecemos, nos enfriamos. Esas son las cosas que pasan, hermanos, nosotros. Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquel que recibe la palabra es el que entiende las cosas que han de venir. Por eso, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía sus apóstoles, Él los preparaba lo que tenía que venir. Él les advertía los peligros que tenía que pasar el creyente. ¿Ve? Entonces, por eso, hermanos, ya no le importaba nada, porque entendía las cosas que iban a venir. Ya no le importaba los vituperios que iba a pasar, las persecuciones, no le importaba porque ya entendía. ¿Ve? Ese
es, digamos, la semilla que cayó en buena tierra, ¿ve? Porque dio fruto, ¿ve? Él escuchó no para él mismo, sino que lo que pudo recibir, lo que pudo captar, tuvo que llevarlo y compartirlo con los demás. Ese es el fruto. Ese es el fruto, porque hizo lo que Dios quiere. ¿Ve? Ahora, hermanos, por eso, hermanos, tenemos que ver esto. Para que nosotros seamos buena semilla o tengamos ese buen terreno, hay que cuidarnos del aire, del propósito de Satanás, porque sabemos que Satanás viene en espíritu para poder, digamos, zarandearnos. ¿Ve? Ahora, hermanos, veamos el libro 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Miren, hermanos, es el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo que se quede en Éfeso para que mande a otros, ¿no? Pero que no enseñen diferente doctrina. Ahora, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Todas estas cosas, hermanos, nuestro corazón tiene que estar limpio. Si queremos recibir al Señor, tiene que ser con una fe no fingida, con una fe certeza, ¿ve? Con esa fe que no nos va a mover de lo que nosotros ya hemos creído. Ahora, hermanos, Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso estamos viendo, hermanos, en el texto anterior, de que aquel que es sembrado en buena tierra, lo recibe con gozo y da frutos. Pero ¿qué pasa? Como Satanás no se duerme en ningún momento, está pendiente de aquellos. ¿Ve? Nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Ve? Hermanos, nosotros hemos vivido en deleites, hemos vivido en vanidades que nunca prácticamente ha ido para bien de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo nos hace ver de que nosotros hemos seguido esa corriente, hemos seguido ese camino en los deleites, en todas esas cosas vanidosas. ¿Por qué? Porque el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los hijos que no creen o los que desobedecen las cosas de Dios, aquellos que se apartan para hacer lo que antes hacían,
¿Ve? Esos son los viejos rudimentos en que nosotros estábamos sumergidos. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice al respecto el apóstol Pablo sobre estas cosas? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 14. Segunda de Timoteo 1:14 nos dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es el depósito que nosotros como creyentes tenemos? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? El corazón. Ese corazón, hermanos, ese miembro es tan preciado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan preciado? Porque ahí es donde Dios va a poner su espíritu. Pero ¿qué pasa si nuestro corazón no está preparado? ¿Qué pasa si nuestro corazón todavía está henchido de esa vanagloria? Si nuestro corazón todavía no ha cambiado, no ha desechado todas esas malas cosas que antes vivíamos. Por eso hemos visto en el preámbulo de esto, sobre la agricultura, de la buena tierra, qué es lo que se hace primero. Y así son unos pasos que el corazón también requiere. ¿Para qué? Para que Dios ponga su espíritu ahí. ¿Ve? Repito, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Guárdese, dice el apóstol Pablo. ¿Ve? No hay que volvernos nuevamente a esos rudimentos, sino que hay que guardarlo, ese depósito que es tan preciado para Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hace mención de esto de acá, este verso? 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. 1 Corintios, capítulo 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren, hermano, en el texto anterior estábamos viendo donde le dice, guarda el depósito porque es el Espíritu Santo donde va a morar. Ahora nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, yo quiero de que cada uno entendamos de que los propósitos de Dios no son malos para el creyente. Los propósitos de Dios son para bienaventuranza, porque por medio del Espíritu vamos a recibir muchas bendiciones, hermanos. Pero para eso, como repito, hay que tener nuestro corazón preparado. Porque ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si cuando Dios nos tome por instrumento y quiera involucrarnos con su Espíritu Santo, quiere derramar en plenitud el Espíritu Santo y ve en nuestro corazón que hay algo que está todavía ahí, malo? ¿Ustedes creen que Dios va de todas maneras a depositar su espíritu? De ninguna manera. Es un ejemplo, hermano, miren, ve. El ama de casa, tan verídico. Si ustedes a veces cuando están en su casa se esmeran en limpiar su casa, en limpiar su sala, ¿para qué? Porque de repente
viene una visita y si la encuentra sucia, ¿qué es lo que va a decir? Se va a sorprender. Pero si está limpiecita, con qué gusto entra, se sienta, conversa, recibe algo de parte de la anfitriona. Así es, hermano. Y si nuestro corazón está sucio, ¿ustedes creen que el Espíritu de Dios va a morar en nosotros? ¿En ese corazón? En ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Y como somos templo de Dios, el Espíritu va a morar ahí. El Espíritu va a morar ahí. Por eso, hermanos, siempre hay que tener en cuenta esas cositas, aunque son mínimas, pero siempre es provechoso para nosotros. Ahora, hermanos, nosotros como creyentes en Dios Jehová, por si acaso, ¿verdad? No en Dios los ídolos, ¿podemos tener algún pacto con los ídolos? Como creyentes en Dios, ¿podemos tener algún pacto con los ídolos? De ninguna manera. A ver, veamos libro 2 de Corintios, capítulo 2, verso 16. Perdón, 2 de Corintios, capítulo 6, 16. 2 de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hermanos, nosotros acá, por ejemplo, nosotros como israelitas, ¿tendremos algún pacto con los ídolos de afuera? De ninguna manera. Ahora dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren, hermano, hasta dónde es, digamos, lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos está diciendo por parte de Pablo. ¿Ve? Nos hace una pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros como creyentes en Dios, como israelitas, no tenemos ningún acuerdo, ningún convenio con los ídolos. A nosotros no nos interesan los ídolos, porque como dice la Escritura, tienen oídos, no oyen, tienen boca, mas no hablan. Todas esas cosas son mudos, dice. Que para que caminen tienen que levantarlo en los hombros, si no, no pueden caminar. Pero sin embargo, nosotros como templo de Dios sí nos podemos transportar a muchos lugares. ¿Ve? Nos dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ve? En muchos versículos, en muchos pasajes nos hacen referencia del pacto de Dios con su pueblo, de que Dios tenía que levantar a su pueblo para que habite en ellos. Ahora, hermanos, por eso, de que todos nosotros vamos creciendo en este templo, todos nosotros vamos creciendo en la fe que Dios nos da. Es tan así como un edificio, para construirlo, siempre se empieza por lo bajo, por las bases, por los cimientos, piedra sobre piedra, poco a poco se va formando. Así también nosotros, hermanos, nos vamos formando poco a poco, vamos en aumento. Libro de Efesios, capítulo 2, versos 21 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es la principal, esa es la primera piedra. Ya luego venimos a formar nosotros, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Vosotros sois piedras vivas. Entonces nosotros somos los que vamos formando. Después de Jesucristo vamos nosotros siendo ya. ¿Para qué? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ve? No sé si estamos entendiendo, hermanos. Hermana Melania está, creo, en su cuarentena. ¿Ve? Por eso, hermanos, estamos viendo. Hay que escuchar, entender. Dice bien claro que la principal piedra, ¿quién es? No hemos entendido. La principal piedra es Jesucristo mismo, dice. 6:21. Ahora el 22. El 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren, hermanos, nosotros ahora ya como seguidores de Jesús, porque ya hemos visto que la principal piedra es Jesucristo mismo. Ahora nosotros también somos piedra que vamos formando, vamos creciendo, y un edificio, y ese edificio se va a volver un templo. ¿Para qué? Para morada de Dios. Eso, hermano, lo que quiero. Efesios capítulo 2, 20 y 21. Efesios. ...22 nos dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hemos visto, por eso digo, cuando uno edifica por lo primero, ¿no? Las bases. Vienen las bases, vienen las sobrebases, vienen los muros, después de los muros viene el techo, y así sucesivamente, hasta que se forma un edificio. ¿Ve? Por eso dice, vamos creciendo poco a poco. Poco a poco vamos creciendo. ¿Para qué? Para que después seamos un templo de Dios. Ahora el 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. Él no se refiere a uno ni a los de afuera, sino de nosotros. Sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios. Para ser morada de Dios en el Espíritu. Miren, hermanos, templo de Dios en espíritu. Por eso siempre, repito, por eso hemos visto los primeros pasos para recibir ese espíritu, para convertirnos en templo de Dios, que es lo que teníamos que hacer. Esos son los primeros rudimentos. ¿Ve? Así como el agricultor prepara el terreno, prepara la semilla, lo siembra, lo cultiva, luego, ¿qué pasa? Como último, lo cosecha, y luego después que cosecha, ¿qué le viene? Bendiciones, ¿no? Ya lo vende y viene ya el producto de todo su fruto que ha hecho. Ese es el fruto, como dice nuestro Señor Jesucristo, aquella semilla que rindió frutos. ¿Ve? Aquella persona que recibió el mensaje de Dios y lo fructificó. Esa es la semilla, la buena semilla. Por eso estamos viendo, hermanos, lo que Dios nos hace entender, que nosotros no somos una edificación, cualquiera o común, sino que nosotros somos una creación para Dios,
Dios nos creó para honra de Él. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo pregunta, y yo también lo pregunto, nosotros como cristianos, o como conocedores de la palabra de Dios, ¿estaremos todavía sumisos en la carne? ¿Estaremos todavía pendientes de lo carnal? Libro de Romanos, capítulo 8, verso 9. Romanos 8, capítulo 8, verso 9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por eso la pregunta es, ¿nosotros como creyentes en Dios todavía estaremos viviendo de acuerdo a la carne? En ninguna manera, hermanos. Ya no vivimos ya de acuerdo a la carne. Más vosotros no vivís, o como quien decir, más vosotros ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ahora viene, miren hermanos, hay que entender, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Miren, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, hermanos, mírenme, es para entender, si es que nos constituimos pueblo de Dios, nos constituimos templo de Dios, Dios pone su espíritu en nosotros, ahora, en nuestro corazón. Ahora, si nosotros vivimos conforme la carne, entonces no hay espíritu en nosotros. ¿O hay espíritu de Dios en nosotros si vivimos de acuerdo a la carne? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Repito, miren, hay que entender. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces, si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces vamos a conducirnos por un buen camino. Vamos a tener un buen rendimiento, bien fructífero, digamos, delante de Dios. Pero todo lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está morando en el creyente, está morando en la persona que cree en Dios. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ve? Entonces todo, hermano, va compaginándose ahí, ¿ve? Si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no somos para Dios, no somos de Dios. Prácticamente estamos como intrusos, como quien decir, estamos algo camuflados para poder observar qué es lo que hacen esos hermanos, ¿sabes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen? Así. Llamados. Así es, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ve? Por eso, hermanos, ya el apóstol Pablo nos está abriendo los ojos. Nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay que tener en cuenta si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso hay que ver, hermano. Si es que, por eso dice, ustedes ya no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Pero ahora dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Bien, así es, hermanos. Por eso nosotros como ya tenemos el Espíritu de Dios, si queremos
una comunión con Dios, entonces tenemos que hacerlo espiritualmente. Espiritualmente. Por eso, por algo somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, tenemos el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que estar en comunión con Dios. Es como un padre con su hijo, ¿no? Cuando en verdad el hijo le cuenta al padre todas sus vivencias, todas sus inquietudes, al igual, entonces el padre se siente amigo del hijo. ¿Ve? No se siente un extraño, así, es igual. Nosotros como hijos de Dios tenemos que solicitar todas las cosas a Dios, pero mediante el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, sabemos. Tan iguales así, hermanos. Si nuestros hijos a veces tienen una inquietud, papá, mire, tengo esto de acá, quiero saber esto de acá. Entonces, el padre prácticamente tiene que hacerle entender, guiarle. Así es igual, hermano. Y yo estoy seguro de que si nosotros nos sometemos a Dios, Dios se va a comunicar con nosotros. Así es, hermano. Dios se comunica con nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo espiritualmente. ¿Ve? Pero como dice el apóstol Pablo, si es que tenemos el Espíritu Santo, no hay que olvidarse de eso, hermano. Ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ve? Porque Dios nos ha dado su Espíritu para hacer las cosas que a Él le agradan. Por eso dice bien claro en Salmos, ¿no? Un versículo, clama a mí, dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas profundas que tú no conoces. Pero si nosotros lo pedimos espiritualmente, humillándonos a Dios. Amén, hermanos. No están durmiendo, ¿no? Ah, ya. Ahora, hermano, vamos a ver como último versículo. Si nosotros limpiamos nuestro corazón, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Libro de Mateo, capítulo 5, verso 8, nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ya hemos visto ya la limpieza del corazón. Mateo capítulo 5, verso 8. Ya hemos visto todos los primeros rudimentos del creyente, del cristiano. Ahora lo último es, ¿qué pasará con aquellos que limpian su corazón? Dice el Señor Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ve? Ese es el final del discurso, digamos. ¿Ve? Ya nosotros hemos preparado nuestro corazón, ya lo hemos limpiado de todas impurezas. Es tan igual como un motor de un vehículo, hermanos. Cuando está sucio, los pistones, las válvulas, entonces va a tener muchos defectos, no va a encender bien, no va a caminar bien el vehículo. Pero si nosotros lo llegamos a limpiar, limpiamos las válvulas, limpiamos los cilindros, todo el motor, entonces el motor queda como nuevo y está apto para seguir su curso, ¿no? Así es, hermanos, nuestro corazón. Si nosotros limpiamos de todas esas impurezas, de todas esas contaminaciones que Satanás nos ha puesto, prácticamente va a estar apercibido ya para morada de Dios. ¿Ve? Entonces ahí ya vamos a poder hacer nuestras demandas, nuestras súplicas, nuestras oraciones, nuestras peticiones, lo que queramos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios se va a agradar de un corazón limpio. ¿Ve? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo:
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo he sido testigo de muchas a veces de opiniones o de los hermanos que están muy allegados a Dios, digamos aquellos que ven visiones, me ha dicho. Ellos ven visiones, ven, por ejemplo, en la selva pasado, que cuando estaban en el holocausto, bajaban ángeles del cielo, vestidos de blanco, y llevaban en vasijas, subían en vasijas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el holocausto que se ofrecía era agradable para Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles bajaban y llevaban en vasijas, subían. Quería decir que eso es olor grato para Dios, su alimento, como dice la Biblia, ¿no? Así es, hermano. Ese es el beneficio que tiene el creyente cuando está su corazón limpio, porque el Espíritu está en él y Dios le hace ver todas las cosas, como dijo nuestro hermano Campos. Si nosotros no nos sometemos a Dios, no vamos a hacer nada. Todo el tiempo vamos a estar como el hermano Ricardo, ahí calentando las bancas, calentando las sillas, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y no va a haber prosperidad. No va a haber prosperidad. Porque quizás todavía nos venimos a la iglesia con un corazón endurecido, tenemos de repente, ¿no?, una discusión en la casa y ya prácticamente ya nos contaminamos. Porque para allegarnos a Dios, hermanos, tenemos que estar limpios de todas cosas. No lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Tenemos que estar limpios. Si nosotros, como repito y repito, no limpiamos nuestro depósito, jamás vamos a tener esa comunión con Dios. O es que la hermana, digamos, va a tomar su vasija sucia, va a ir a recoger agua. ¿Acaso va a ser agrado para ellos tomar un agua contaminada? De ninguna manera. ¿Y cuánto más para Dios, nuestro corazón? Así es, hermano, dice bien claro que el corazón de la persona es lo más preciado para Dios, porque esa es la morada de Dios, esa es la sustancia que hay ahí, lo principal. Por eso, hermano, a veces, como dije la vez pasada, las cosas, las codicias, todas esas cosas, las maldades entran por nuestros ojos van a la mente y luego al corazón, y el corazón lo ejecuta ya. Desde ahí, como dice nuestro Señor Jesucristo, donde sale todo, los malos pensamientos, la borrachera, toda maledicencia, todo sale de acá ya. ¿Ve? Por eso fue cuando dijo, no todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Por eso, hermano, hay que estar apercibidos. No lo digo yo, sino son las cosas de Dios, la palabra de Dios, que hay que tener nuestro depósito, nuestro corazón preparado para cualquier momento que Dios nos tome por instrumentos, entonces a buena hora. Bendito sea Dios, hermanos. Y la gracia del Señor sea con ustedes, hermanos y hermanas. Así es, hermano, todavía hay algo oculto en nosotros, pero todavía no estamos en la perfección. Por eso las manifestaciones son verídicas, hermanos. Todavía, como repito, venimos todavía un poco turbados, digamos así. Gracias, hermano, aquí con nuestro hermano encargado.